Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos López, estudiante de la carrera de Ingeniería de Computación. Y en esta oportunidad vengo a hablar un poco sobre la cátedra de Química, específicamente en el área de estequiometría. La estequiometría no es más que el estudio de la ciencia que se utiliza para determinar la cantidad de materia prima que se necesita para poder dar un resultado o un producto terminado en óptimas condiciones. Se podría decir que no es más que la relación numérica entre la cantidad de gramos o moles que requieren una de las partículas existenciales para realizar una reacción química. Se puede dar el ejemplo de una casa. Para construir una casa se necesita determinar la cantidad de materiales, como es el caso del cemento, que se va a utilizar dependiendo de las paredes que se vayan a levantar en la casa, ya que si no se utiliza la cantidad adecuada o necesaria del cemento, esta puede derrumbarse. Asimismo, se puede dar el ejemplo de un jugo de mora. Para preparar un jugo de mora se necesita utilizar cantidades equitativas de agua, azúcar y del producto, en este caso la mora, para que pueda ser un producto finalizado correcta u óptimamente. Es decir, ni mucha agua, ni mucha mora, ni mucha azúcar. Eso es el estudio de la estequiometría. Para hablar de estequiometría tenemos que hablar de moles, de número de Avogadro, de masa molar y de masa molecular. Los moles no es más que la unidad de medida de cómo puede ser, es una unidad de medida, como puede ser un litro, como puede ser una cinta métrica, y en este caso pertenece a lo que es el Sistema Internacional de Control de Sustancias. Se puede decir que lo que son las partículas elementales para poder calcular los moles o iones o cantidad de átomos hay en un isótopo CO2. Asimismo, también el mol, para determinar la cantidad de moles o de átomos que hay en un mol, es un número completamente impronunciable. Pueden ser cantidades y cantidades de miles. Pero exponencialmente se puede utilizar un número que es el 6.022x10⁻23. ¿Ok? Esta es un número exponencial que se acerca bastante a la cantidad de moles que puede haber dentro de un átomo. Eso es un número de Avogadro, que es el otro punto o el otro término que tenemos que hablar al momento de pronunciar lo que es la palabra estequiometría. La masa molar no es más que la masa de gramos o kilogramos representadas en una unidad de masas atómicas, de masa molecular. Y la masa molecular no es más que la suma de masas que puede haber dentro de una molécula total o de un mol como tal. Se puede dar el ejemplo en este caso de 12 huevos. Al momento de 12 huevos de gallinas, sabemos que son 12 huevos que son 12 unidades. Es decir, es lo mismo decir una docena a decir 12 unidades de huevo. ¿Ya? Pero al momento de hablar de 12 unidades de huevos y 12 unidades de huevos de gallina y 12 unidades de huevo de avestruz, podemos determinar o podemos asumir que es la misma cantidad. Pero si lo colocamos en una balanza, ¿hacia dónde se va a inclinar un poco más la balanza? Hacia la cantidad de la cantidad de los huevos de avestruz. Porque si bien es cierto, son las mismas 12 unidades, la misma docena, pero en este caso la masa de los huevos de avestruz obviamente es muchísimo más que la masa de los huevos de gallina. Entonces ahí podemos tener el concepto de masa molecular, que no es más que la suma de las masas. Al momento también de determinar lo que es la glucosa, podemos determinar qué cantidad de CO2 tiene la glucosa, qué cantidad de átomos hay dentro de la glucosa, qué cantidad de átomos hay dentro del oxígeno y qué cantidad de átomos hay dentro del hidrógeno y del oxígeno. Para poder determinar esta cantidad, o en este caso el ejemplo de la glucosa, se va a multiplicar, o la masa molecular se va a multiplicar tantas veces ocurra, o tantas se suman todo lo que es el valor de lo que es la obtención que se obtiene de la tabla periódica, obviamente. Todos estos dichos valores de masas moleculares y masas molares se obtienen de lo que es la tabla periódica. Pero cabe destacar que para determinar en este caso la masa molecular, se va a sumar esos valores y se van a multiplicar tantas veces como aparezca el valor o el átomo dentro de la molécula. Eso es un poco de lo que venimos o de lo que se puede entender por la parte de estequiometría. Para,
Particularmente, creo que la aplicabilidad en las industrias no es necesaria solamente en la industria, la aplicamos diariamente al momento de preparar, como lo dije en el ejemplo anterior, un simple jugo, al momento de preparar una simple comida, las cantidades, al momento de la aplicabilidad en la industria, obviamente será un poco más extensa porque se tiene que manejar materia prima, productos a gran escala, pero generalmente por lo que he entendido y por lo que he empapado de la información de la estequiometría, creo que cotidianamente la aplicamos. Y me parece un estudio o una ciencia bastante exacta, bastante interesante. Muchas gracias.